Regresamos nuevamente aquí en Contexto, abriendo la conversación. En Michoacán estamos conversando con el doctor Miguel Galarde López. Él es investigador del Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Salud Animal e Inocuidad del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAF. También es profesor de la Escuela de Salud Pública de México, del Instituto Nacional de Salud Pública, sobre estos casos de influenza que se habían registrado allí en los Estados Unidos y que, bueno, México está tomando todas las medidas para evitar que esto pueda generar un riesgo. Yo decía al inicio de esta charla, doctor, después de lo que se vivió hace, pues justamente 6 años a nivel internacional, pues no podemos ya, digamos, confiarnos. Pero si uno compara el número de casos, por ejemplo, que se han presentado en Estados Unidos con la producción general, pues uno podría decir, bueno, en realidad es un número extremadamente pequeño, pero después de la facilidad con la que se generan estos contagios, siempre hay que tener mucha precaución con estos temas, ¿no, doctor? Sí, por supuesto, lo mencionas bien. Estados Unidos tiene una cantidad de casos reportados de influenza aviar. Europa tiene muchos casos reportados de influenza aviar. Y México no es la excepción. Son poquitos los casos que reporta, y México hace una vigilancia a través de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas que conocemos como CPA, que pertenece al SENACICA. Ellos se encargan de hacer vigilancia constante. En los últimos meses se han reportado casos de influenza en especies migratorias, ¿no? El riesgo existe, sí existe, pero en el caso de la salud humana, recordemos que también durante esta temporada invernal y esta influenza estacional, hemos visto los casos de una influenza H3N2, que es una influenza estacional, que los riesgos son mínimos, pero lo mencionas bien, ¿no? Este virus tiene la capacidad de recombinar, mutar, cambiar y adaptarse y hacer cepas de alta patogenicidad que te van a causar una fiebre más grave, por así decirlo, signos y síntomas más graves. Y pues debemos estar preparados para eso con las medidas sanitarias que aprendimos justamente en la pandemia de COVID, ¿no? Lavado de manos, el uso de cubrebocas y todo eso. Ahora, doctor, en febrero del año pasado, hace prácticamente un año, se detectó este nuevo salto de gripe aviar de la H5N1 a vacas allá en Estados Unidos, y en noviembre, hace 3 meses, detectaron el primer caso de gripe aviar también en Estados Unidos en personas. ¿Cuál es el riesgo de que ocurran estos casos y si existen mutaciones específicas que sugieran una adaptación definitiva del virus al ganado vacuno, o seguimos hablando de casos esporádicos por proximidad en aves y sobre todo en aves silvestres? Sí, efectivamente, justo, más bien, los casos que se han reportado en México, también se reportaron algunos casos de influenza, y Secretaría de Agricultura a través del SENACICA y Secretaría de Salud, incluso Semarnat, estuvieron atendiendo estos casos bajo el enfoque de una salud humana, animal y ambiental de manera tripartita. Estamos preparados para hacer este seguimiento. Sí, están las condiciones, están los manuales, están los procedimientos. Sin embargo, hay que entender que los animales nos transmiten enfermedades y nosotros les transmitimos enfermedades a ellos, ¿no? Influenza es una de esas enfermedades que nosotros como personas podemos transmitirles a ellos y ellos a nosotros. ¿A qué voy con esto? Que los factores de riesgo existen principalmente en población expuesta, es decir, debemos de mejorar las condiciones en las que las personas ordeñan esta leche, ¿no? Para no ser infectados nosotros o nosotros infectarlas a ellos. Debe de haber protocolos de bioseguridad, lo mencionaste bien con las aves silvestres, pero hay algunos sistemas de producción semi-intensivos o de traspatio o de doble propósito donde los bovinos conviven con aves tanto silvestres como aves de corral, gallos, gallinas, guajolotes, y entonces el riesgo pues puede existir, ¿no? Solo hay que tener ahí vigilancia al respecto. Ahora,
Mucha gente, la que nos está escuchando y viendo, doctor, puede decir, oye, por ejemplo, acá en el estado de Michoacán, supongo que en otros estados de la República, usted lo conocerá mucho mejor, doctor, pues están acostumbrados a pues esta compra de productos, por ejemplo, lácteos, que no pasan por este proceso de industrialización, sino es la leche directa de la vaca. Acá, por ejemplo, en algunas regiones de la Tierra Caliente se acostumbra a tomarse, por ejemplo, la leche directo de la ubre de la vaca, le ponen un poco de aguardiente y un poco de chocolate, me parece que le llaman palomas, un ejemplo, ¿no? Los quesos, por ejemplo, también muy sabrosos acá de la región de La Ruana. La gente que consume, que estamos acostumbrados a consumir estos productos, hoy en día podemos decir que no hay riesgo en México para seguirlos consumiendo de esta manera. Pues en realidad el consumo de productos no pasteurizados de la leche, ¿no? Siempre existe un riesgo. Creo que y se ha demostrado que la pasteurización ayuda a eliminar muchos de estos microorganismos patógenos para la salud, tanto animal como humana. Y lo mencionas bien, ¿no? O sea, los pajaretes estos que tienen... Esa es la pajarete, sí. Pues representa un riesgo. Lo que se ha visto en estudios de investigación es que el virus de influenza puede irse a través de la leche, no puede viajar a través de la leche. La pasteurización logra eliminarlo. No hay evidencia científica de una transmisión de las personas, con una infección de las personas a través de la leche, principalmente porque la leche se pasteuriza. Tampoco hay evidencia que el consumo de quesos crudos haya una asociación con casos de influenza. Y la verdad es que yo me preocuparía más por brucelosis o tuberculosis que por la misma influenza, ¿no? Es correcto. Doctor, por ejemplo, ahorita que hablábamos de esta cepa H5N1 que es capaz de infectar bovinos, ¿por qué no lo veíamos antes? ¿Qué cambió ahora? Fíjate que en el caso de los bovinos no lo veíamos porque hay otras enfermedades que causan problemas respiratorios, ¿no? Tenemos IBR, complejo respiratorio bovino, y los signos clínicos de la enfermedad como fiebre, moco, tos, son similares a los de la influenza. Entonces, cuando tú ves a un animal como médico veterinario, cuando lo ves con esos signos, piensas primero en lo que sí hay, lo que sí ha existido siempre, como esas enfermedades. Y como no había reportes de transmisión o de notificación en bovinos, pues no lo considerabas. Fue lo que sucedió en Estados Unidos, ¿no? Tardaron en decir, ¿y si es influenza? ¿No? Y entonces, cuando empiezan a hacer los estudios, las pruebas diagnósticas, se dan cuenta que es influenza. Lo mismo pasó con COVID-19 nosotros, ¿no? Pensamos que era influenza, pensamos que era todo, hasta que dijeron, ¿y si es COVID? Y empezaron a hacer las pruebas con COVID, y bueno, se desplegó todo. En este caso, no se había reportado antes y no había casos en bovinos. El virus logró adaptarse. Estas H100s que conocemos, pues son proteínas que le ayudan al virus a adaptarse y a poder replicarse en las células del animal. Este virus logró adaptarse a las células de las vacas, llamémoslo así, para poder instalarse y replicarse, ¿no? Y causar la enfermedad. Ahora, y lo preguntaba hace unos momentos, para la gente que consume estos productos, sobre todo mucho en las zonas rurales o que no están tan urbanizadas, se sigue consumiendo estos productos de manera pues normal, tradicional, pero para el productor, doctor, para el productor que está en el campo, que tiene animales, ¿cuáles serían los signos de alerta? Ahorita mencionabas algunos, pero ¿cuáles son los signos de alerta que diferencian esta influenza de una neumonía convencional, por ejemplo, del complejo respiratorio bovino? ¿Qué sí tiene que preocuparse y obviamente llamar al veterinario y a las autoridades? Sí, mira, lo que se ha descrito es justamente esto que mencionábamos, que van asociados a signos respiratorios igual que en las personas. Fiebre, letargia o que las personas le llaman cansancio, ¿no? Ves fluidos nasales, moco básicamente, puedes escuchar a la auscultación, sibilancias, sonidos en los pulmones, ¿no? Que es lo característico de las neumonías.
Lo que se ha visto y lo que puede marcar la pequeña diferencia en el caso de influenza, y lo hizo en Estados Unidos, es que la producción de leche empieza a disminuir, ¿no? Y esos registros de producción de leche, cuando lo ves que baja, bueno, tienes un problema en la ubre que no necesariamente está causado por bacterias, sino es por esta inflamación de la ubre por una fiebre, ¿no? Una fiebre generalizada. Entonces, son de los signos que podríamos notar. ¿Qué hacer al respecto? El Senasica tiene una plataforma denominada Avise. Esta plataforma es gratuita, están los teléfonos de Senasica y CPA, y es notificas, Senasica y CPA llegan, toman muestras, las llevan al laboratorio y hacen tu prueba de influenza, ¿no? Para ver si es positivo o negativo y tomar las medidas correspondientes. Ahora, en el caso, por ejemplo, de lo que comentamos hace unos momentos, de que se puede transmitir a través del proceso de ordeña, ¿qué protocolos de desinfección se sugiere reforzar para evitar diseminación, doctor? El uso de guantes, el uso de cubrebocas, en el caso de las personas, pero también entre ordeña y ordeña, bueno, el lavado de manos hay personas que ordeñan sin guantes, ¿no? Y ordeñan con las manos del contexto tradicional. Hay que hacer un lavado de manos. En el caso de los sistemas intensivos se ocupan máquinas, ¿no? Que empiezan a succionar la leche. Lo que se hace con ellos es, uno, lavarlo entre vaca y vaca, y la otra es que cuando se obtiene la leche de las vacas, el pezón, el ducto del pezón queda abierto. Eso hay que sellarlo con productos comerciales que hay y se han utilizado, y eso ayuda a disminuir en los procesos de bioseguridad la transmisión entre vaca y vaca a través de la ubre, y también hacia las personas, o de las personas hacia las vacas, ¿no? Entonces, allí están estas recomendaciones. Dice también, además de las que había mencionado como signos, la baja en la producción de leche. Ese puede ser también un signo de alarma para los productores, sobre todo los que llevan un conteo muy, muy claro de la producción que están teniendo. Voy a hacer una pequeña pausa para comenzar a cerrar y hacer unos balances generales justamente de estas observaciones y recomendaciones que usted está haciendo para que la gente que nos escucha, sobre todo si son productores, aquí tenemos una región productora también de ganado bovino y de leche en una región aquí en el estado de Michoacán que seguramente les interesará. Hago una pequeña pausa y regreso con usted, doctor.